Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: Escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió: ¿También ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de afuera en una persona puede hacerle impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó: lo que hace impura a una persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una continuación de la lectura de ayer, del Evangelio de ayer, que continúa, ¿verdad? Y comenzó el Señor diciéndole que no hacen impuras las cosas que se hacen por fuera. Por ejemplo, lavarse las manos antes de tomar los alimentos. Le decía que eso no hace impuro a la persona. Lo que hace impuro a la persona es realmente las cosas que salen de dentro, no las que entran, por ejemplo, los alimentos que tomamos, ellos salen nuevamente y hay que tirarlo al basural, como dice la palabra de Dios. Ah, y esta continuación de esta lectura, el Señor nos sigue enseñando. Dice que llamó nuevamente a la gente y comenzó a enseñarle y le dijo a estas personas: el que tenga oído que escuche. Ah, y comenzó a enseñarle, ¿verdad? Que cuando una persona realmente toma un alimento, eh, no está tomando realmente algo que le va a hacer impuro, sino que al contrario va a alimentar su cuerpo, ¿verdad? Físicamente. Pero lo que sale del corazón, las palabras que salen de la boca, esas pueden ser palabras que eh, vienen directamente del corazón y hacen impuro a la persona. Los fariseos realmente tenían esta costumbre y ellos vivían, ese pueblo elegido de Dios vivía entre pueblos paganos y ellos querían hacer la diferencia entre los pueblos paganos y ellos, y ponían todos estos reglamentos para conservar la fe eh, en Yahvé, conservar su fe en el Dios único y verdadero, porque ellos eran un pueblo escogido y tenían que distinguirse entre los pueblos paganos a su alrededor. Y por eso pusieron muchas normas y muchas costumbres para que eso le mantuviera realmente moralmente diferente a los pueblos paganos,
que no tenían a un Dios realmente como el que tenían el pueblo de Israel. Por eso ellos con estas leyes se trataban de mantener diferente a los demás pueblos a su alrededor, pero que al pasar del tiempo ellos fueron influenciando tanto y tanto a las demás personas, la gente que estaba encargada de darle el alimento espiritual y las enseñanzas al resto del pueblo. Ellos llegaron a formar tantas leyes y costumbres y tradiciones que realmente no le ayudaba a las personas realmente en lo espiritual, sino simplemente corporalmente para, como decía en la lectura anterior de ayer, las apariencias, aparentar de que realmente era un pueblo, un pueblo diferente a los demás, pero interiormente, perdón, interiormente ellos eran más o menos igual que el pueblo a su alrededor, porque no tenían una fe sincera, sino que hacían las cosas por apariencia y no velaban tanto el corazón ah, y, y las cosas sagradas en el interior de ellos, sino más bien enfatizaban más en las cosas ah, exteriores para aparentar o decirle a los demás que ellos eran diferentes. Por eso vemos que el Señor lo amonesta y le dice que no entra, no, lo que entra por la boca al cuerpo no es lo que hace realmente impuro a la persona, sino lo que sale de dentro de de su boca es lo que hace impuro a las personas. Por eso, cuando nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas ah, simplemente porque o estamos comiendo algún alimento que a otros le pueden parecer que esos alimentos son impuros, para nosotros realmente que lo estamos consumiendo no tiene ninguna impureza esos alimentos, porque el mismo Jesús dice que ningún alimento en verdad es impuro, porque nada de lo que entra a nosotros en el cuerpo por nuestra boca es impuro. Así que si a la otra persona le parece que es impuro, esas son a veces costumbres y tradiciones de quizás llevan de su país o de sus ancestros, que es su manera de ver las cosas, pero si vamos a la palabra de Dios, el mismo Jesús nos dice que eso no nos hace impuro. Por eso escuché una vez a un predicador que dijo que realmente la raza judía no comía carne de cerdo porque en realidad nunca lo sazonó al estilo latino, hispano, porque si lo hubiese sazonado al estilo latino, creo que cambiaría de idea. Y eso muchas veces parece una anécdota, pero quién sabe si algunos que no estaban firmes en su fe, si prueban la carne de cerdo sazonada, bien sazonada, esto pueden también ser una tentación para ellos y caer y comer la carne de cerdo. Así que si no se está firme en el interior de nosotros, firme en la fe, en el corazón, una firmeza en Dios, cualquier tentación nos puede hacer caer. Estas personas tenían tradiciones y costumbres que realmente no van con las enseñanzas de Jesús, y Él vino a enseñarle exactamente la verdadera pureza. La verdadera pureza sale de dentro para afuera, no es de afuera para adentro. Y
El Divino Maestro que vino a enseñarnos quiso mostrarle con eso al pueblo antiguo que estaban realmente errados en muchas cosas, tradiciones y costumbres, porque Él quiere que cada uno realmente vele por su salud espiritual. La pureza en Dios se consigue cuando nosotros dejamos todas estas cosas que mencionan aquí. La lectura que estoy leyendo de Marcos 7, 14 al 23, dice que ah, los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas esas cosas salen de dentro para afuera y esas son las que hacen impura a la persona. Es decir, que si meditamos profundamente en muchas de estas cosas, muchos de nosotros hemos vivido esa impureza, ¿verdad? Y nos damos cuenta al llegar al Señor y estudiar las Sagradas Escrituras y guiados por el Espíritu Santo, que realmente la pureza viene realmente del corazón y de lo que hay en nuestras mentes, ¿verdad? Por eso en Romanos 12:2 nos dice que cambiemos nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir, porque muchas veces podemos estar errados pensando que tal o cual cosa que nosotros hagamos, es un pecado, mas sin embargo puede ser que es algo que realmente no tiene un significado de pecado ante Dios, sino más bien ah, la forma como lo hacemos y por qué lo hacemos. Si nosotros pensamos, ¿verdad?, que nosotros somos personas que buscamos al Señor y nos viene una mala palabra a nuestra boca y la decimos de una forma inconsciente y de un impulso de enojo. Puede ser de que no hubo mala intención, sino que fuimos traicionados por nuestra debilidad humana y decimos tal o cual cosa. Eso realmente puede solucionarse con una confesión ante el sacerdote, puedes confesarse y el Señor nos perdona. Pero cuando nosotros lo hacemos continuamente y sin importarnos realmente si ofendemos a Dios, entonces ya se convierte en algo realmente un pecado ya grave. Por eso nosotros como humanos cometemos a veces errores, pero eso no nos lleva a nosotros muchas veces a poder perder la bendición de Dios, sino que Él nos ha dado un sacramento que podemos confesar nuestros pecados con sinceridad y ser perdonados. Pero esas cosas son las que nos hacen impuras si nosotros continuamos haciéndolas sin el menor temor a Dios. Por eso esas cosas tenemos que velarlas. Pero lo que nosotros comamos realmente eso es cuestión de conciencia. Cuestión de conciencia, lo que tú crees que puede ofender a tu hermano al comerlo, pues hazlo quizás de una forma más prudente porque está haciéndolo por amor a ese hermano, a esa hermana, pero no es realmente pecado. Así que hay que distinguir las cosas porque si no queremos realmente hacerle mal a alguien, pues nosotros pues podemos hacer cualquier esfuerzo por amor, pero no realmente porque nos quite a nosotros la pureza y nos haga impuro, sino que por amor quizá nosotros no
abstenemos de comer tal alimento por hacer el bien a alguien que puede caer. ¿Entiende? Por ejemplo, a una persona que eh, sufre del diabetes y nosotros pues comemos dulce y estamos siempre tratando de no tener cuidado realmente al darle a estas personas quizá el deseo también de o instigarlo a que coma dulce, ya eso puede ser algo que sale del corazón, que no estamos siendo sinceros con esa persona ni le estamos ayudando. Pero si la persona le hace daño el alimento, entonces ya eso es cuestión de salud y no realmente de que le haga impuro en sí. Y así sucesivamente podemos ver las cosas de diferentes puntos de vista. Y el Señor nos dice claro que nada de lo que entre por nuestra boca nos hace realmente impuro. Bendito sea el nombre del Señor. A Él la alabanza, el honor y la gloria por siempre. El Señor le dice a los discípulos que le preguntaron que realmente le explicara lo que él había dicho anteriormente. Y el Señor le dice, ustedes también están cerrados, no comprenden realmente. Los discípulos estaban realmente todavía aprendiendo un poco sobre algunas realidades que ellos habían crecido con esa costumbre y estaban entrando ahora en un estilo de vida distinto al que habían llevado todo el tiempo. Y el Señor le dice que si todavía estaban cerrados, que no comprendían lo que Él le quería decir. Y es que tenían que hacer un cambio al llegar a vivir ese estilo de vida con las enseñanzas de Jesús. El mismo Pedro, ah, en Hechos de los Apóstoles, cuando tuvo un sueño revelación que venía una sábana del cielo amarrada en las cuatro puntas y habían animales, reptiles ahí, animales todos impuros. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro le contesta, no, Señor, yo nunca he comido nada impuro. El mismo Pedro estaba también en esa costumbre y creía que lo que comía le hacía impuro. Y él llegó a comprender que realmente eso no era de esa forma. Y entonces comenzó a la forma, el estilo de vida que el Señor le estaba enseñando. Pedro mata y come. Y no, Señor, yo nunca he comido nada impuro. Pero Jesús, el Señor le dijo, no llames impuro a lo que Dios ha purificado. Así que los alimentos realmente son, en cierta forma, puros todos los alimentos. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros tenga las cosas clara y correcta para que realmente no siga creyendo en tradiciones y costumbres simplemente que han sido impuestas por hombres. Bendito sea el Señor. A Él la alabanza, el honor y la gloria por siempre. También dice en el versículo 19, pues no entra en el corazón, sino que va al estómago y primero y después al basural. El alimento va primero al estómago y después uno pues sale de uno. Es decir que de una forma u otra nosotros tenemos que ver las cosas ya de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Y a pesar de que Él no vino a abolir la ley y hay mandamientos y mandatos del Señor que
tenemos que cumplirlo porque el Señor lo complementa en su evangelio. Muchos de los que de los escritos y mandatos que están escritos en el Viejo Testamento, el Señor en sus enseñanzas los cita a la mayoría de ellos, pero dándole un nuevo sentido y mirándolo desde una dimensión diferente. Bendito sea el nombre del Señor. A Él la alabanza, el honor y la gloria por siempre. Que el Señor te bendiga y que pase un día lleno de la felicidad del Señor y mantén la pureza, eh, no dejando que se escape de ti todo esto, esta lista de cosas que realmente cuando salen del corazón son las que hacen impura a la persona. Que Dios te bendiga.